Quizá esto pueda explicar la falsa necesidad de sustitutos destructivos, falsa necesidad de alimentos destructivos como la creciente presencia y consumo de la violencia televisiva con sus programas y películas antes de llegar a extremas manifestaciones de los homicidios, agresiones, asesinatos, robos, armas y guerra, imaginados o imaginarios. Es decir, a juzgar por el consumo que se hace de estos temas, a juzgar por la presencia de estas acciones en la vida social, parece que responden a una falsa necesidad opuesta a lo que solemos llamar la búsqueda del placer. Parece que se trata de otra formulación del placer. La atención a esta falsa necesidad destructiva y autodestructiva del ego. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Quién más ha entrado? José Cuñó, María del Carmen y T. Un ejemplo, accidentes de tráfico 2010. El 98% de los accidentes están producidos por hombres y el 2% de mujeres. Se ve una causología hormonal traducida por el ego como lucha y competencia entre machos e incapacidad para admitir reglas, hasta el punto de que cada año en España mueren 1.300 personas y en el mundo 1.300.000. Observemos lo innecesario e irracional desde el punto de vista del comportamiento de los valores sociales culturales. Porque la destrucción y la construcción también existen en la naturaleza. Al parecer, hace falta mucha educación cívica. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Algo sobre la inadaptación ante las falsedades del ego mundo. Y pregunto yo, ¿es tan perturbadora esta inadaptación para algunos que están dispuestos a aprender a vivir con moderadas ambiciones, moderados deseos, moderadas ilusiones y cuantos menos sufrimientos innecesarios? Tened en cuenta que no se trata el Zen de un idealismo religioso, político o artístico. Es decir,
que no estamos tratando de un tema filosófico con pretensiones que no sean naturales. El que no sigue las instrucciones con orden, disciplina, esfuerzo y precisión, os comentaba el otro día, está adaptando inconscientemente al Buda a su ego. Ese es el camino del ego, no el camino de Buda. No es sobre ese camino que decimos Ichido Tooru. O sea que no son sinceros estos. No perciben su insinceridad. No son intuitivos. Se rigen por el me gusta y el no me gusta. No tienen claridad mental. El orgullo personal, el karma, el condicionamiento, la ignorancia dependiente son las que mandan. Así es como no se llega al despertar. Así es que la experiencia del ego mundo es tan perturbadora como para producir una inadaptación que los rechace y nos sugiera esta naturaleza nuestra, iniciar otro camino, una renovación desde el origen, nos damos cuenta de que hay un peligro constante de que el ego se haga cargo de las ideas digo, del budismo zen y se convierta en una ideología, no en una experiencia anterior a las palabras. ¿Alguien más? Tú dilo cuando... ¿Hay algún comentario? ¿Alguna cosa? Lo útil, lo práctico sería que cada uno, cuando oye estas cosas, se pregunte por su ego, por su inadaptación frente a lo ilusorio, las falsedades egomundo, el fracaso de los proyectos idealistas, románticos, sentimentales, etc. Aprovechar cada charla, cada lectura, para revisar con rapidez el propio ego. Veo que Esin se ha conectado y quiero preguntar cómo va tu práctica, que hace mucho tiempo que no comentas nada, no me comunicas tu experiencia de esa práctica. Y había hablado de alguien más que también quería recordarle lo mismo.
¿Eh? o gallego. Ah, sí, Funsin. No sé. No digas. Funsin. Si escuchas las charlas en diferido, acuérdate de que una de las recomendaciones de la toma de refugio fue comunicar tu experiencia de la práctica si es que practicas. Y no practicar no tendría sentido en alguien. Es que arreciaba. Yo no sé si hay alguien ahí, porque nadie dice nada. Ahora sí. Ahora Ahora, ok. ok. Bueno, continúo entonces. Ha habido un corte, no sé si tiene que ver con la tormenta. A la vista de una contestación tan general sobre la eficacia del Zen Online, a la vista de una contestación tan convencional como la que he recibido de todos vosotros, sugiero cierta enumeración algo más profunda de la experiencia de la práctica. Para ello incluyo algunas profundizaciones sobre el despertar, cuya realización práctica puede ayudaros a estudiar vuestro propio caso. Hay que reflexionar sin prisas. En el año 800 ya se escribía sobre el despertar lo que os voy a comentar ahora, que yo lo he matizado al final con una frase que para nuestras mentes occidentales pudiera ser orientadora. Así que algunas profundizaciones a realizar sobre el despertar. Una, esto es importante que lo estudiéis. Las apariencias son percibidas como superficies vacías. No nos reconocemos ni a nosotros ni a los demás. Lo podríamos llamar objetivación del ego, conversión en objeto, el objeto robot, reconocerlo así. Repito, las apariencias humanas son percibidas por el practicante como superficies vacías, no reconociéndonos ni a nosotros mismos ni a los demás. La conciencia que empieza a dar pasos hacia el despertar reconoce al ego como un objeto, como un robot, como un servomecanismo. Primera percepción propia de la práctica. Segunda, y esto es así porque en la realidad mental están vacías las apariencias, lo cual provoca asombro, en algunos dudas, en otros miedo, en otros liberación. Es decir, tras el ego, nada. Tercero, momentos, vivencias momentáneas de disolución
de la conciencia, cuerpo, mente. Es lo que llamamos o reconocemos como nada tiene significado. Aquí lo reconocemos así. Después, cuarto, penetrar en la unión de ambos, cuerpo y mente. Después de la percepción de nada, nada tiene significado, penetramos en la unión de cuerpo, mente, cosmos, donde cada cosa está en su lugar. Es lo que llamamos discernimiento, contagio de la sabiduría de nuestra propia naturaleza. O dicho de otra manera, aquí la llamamos ir y volver. La montaña no es la montaña, sí es la montaña, no es la montaña y sí es la montaña, pero otra montaña. Quinto, más allá de la separación y la reunión, ocurre la presencia espontánea, el puro presente, presencia, presente. Los viejos maestros decían, así me siento entre las cenizas y contemplo la talidad de las cosas y los seres. Veamos qué podéis decir, qué podéis expresar sobre vuestro reconocimiento de estos pasos. Ya he comentado que podéis alargar la sesión durante los días que queráis de la semana posterior a la sesión del 4 y del 5. Comunicad a Soken cuántos días y qué días queréis quedaros. Recordad que el día 7 no es fiesta y podemos salir a comprar cosas de comer. Hoy o mañana, Soken os pondrá las instrucciones de las cosas que hay que traer, del menú, de los objetos a no olvidar. Os recomiendo el arpagofito, una planta que venden en las farmacias bajo esa marca que se llama Arco Cápsulas. Funciona muy bien ahora para el otoño y el invierno, para los dolores del cuerpo, sobre todo en los mayores, para tomar después de los desayunos y después de las cenas, un par de ellas durante un mes y después una y una. Muchi de Alicante ha buscado casas rurales para encuentros de la gente del sur y quiere saber quiénes habéis buscado. Sois 6 los que estáis por allí, en Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba, digo Sevilla. Soken os enviará
las direcciones juntas de todos para que os pongáis de acuerdo, aunque no parece que tengáis mucho interés todavía. Y por supuesto, equidistantes con los de Madrid. Por eso hemos pensado en Ciudad Real como centro de reunión. Total, que sumamos ya 10. ¿Algún comentario? Algunos de vosotros me habéis preguntado sobre la contemplación. Algunos sudamericanos. Pero creo que es útil comentarlo para todos. Sí, no está. ¿Qué lugar? Pues la última. Hace poco, entonces. Así que el tema de la contemplación. Para el principiante es observación intencionada, atención concentrada. Pero después, con la práctica, se convierte en práctica realización. Y tras un tiempo es inconsciente. Así que, en una primera aproximación, la atención la proyectamos hacia afuera y hacia adentro. Primera aproximación, porque en el Zen no hay fuera y dentro, todo es uno. Así que podemos contemplar, es decir, observar los fenómenos de la conciencia, pensamientos, sentimientos, ideas, deseos, proyectos, acciones, reacciones. Y hacia afuera, las características, cualidades y funciones de los seres y las cosas. Es la activación y variación de los sentidos, recogiendo las curiosidades que ofrecen los seres y las cosas. Colores, olores, formas, funciones, movimientos, relaciones. En el paseo del Dharma que practicamos aquí por la finca, tratamos de relacionarlas intuitivamente con el Dharma, haciendo asociaciones de tamaños, formas, números, con el maestro, la enseñanza, la sangha. Corrientemente partimos de un estado de enajenación de la conciencia en el ego, como si toda ella fuera pensamiento egocéntrico, cuando no es así. Podemos observar las cualidades de un objeto, atención, y luego vendrán las de la ambición de poseerle,
Primero observamos el objeto y después aparece, ante su atractivo y relación con nuestros intereses, el deseo de posesión. Para que no sea así, el objeto o ser ha de tomarnos por sorpresa, para que el egotismo actúe después. Pero corrientemente es al revés. El objeto escogido, es seleccionado siguiendo los intereses de posesión. Es seleccionado entre otros muchos para satisfacer o causar placer, lo cual nos habla de una clara adicción. Otra vez la dopamina. Adicción al placer. Es decir, buscamos lo que recordamos que nos produjo placer, creyendo que se va a repetir la misma situación. Y las situaciones nunca son iguales. Si caemos en la cuenta de este mecanismo, podemos observar a nuestro ego como a un objeto. Esto sería tener conciencia de esa conciencia superficial. Ya estaríamos mirando al ego desde otra conciencia. El entrenamiento habría de ser la contemplación sin objetivo de posesión. Es decir, impersonal o neutral. Fijémonos que ya estamos en otra manera de contemplar. Solamente así aparecerá Zan-Sin, el estado de alerta, en primer lugar, detectando cada aparición, detectando inmediatamente, sin voluntad de ser reconocido, así que detectando cada aparición del ego. Esta función puede ser útil para reflexionar, pero solo desde el ego sobre el ego. Lo llamamos el objeto contempla al objeto. El sujeto no ha cambiado porque solo lo hará cuando disponga de otras experiencias diferentes, las que corresponden a la enseñanza de Buda, que le orientarán en las primeras transformaciones experienciales y también cognitivas. Esto es un ego en evolución. El ego se infla, aunque en una dirección evolutiva, en la dirección del sujeto que contempla el objeto. A medida que el sujeto profundiza en la práctica, se encuentra con la impersonalidad, con la desidentificación sobre su ego. Así que la práctica de la impersonalidad en uno mismo, para con el propio ego, no solo es lo mismo que decir nada tiene significación, sino que coincide
con el eres lo que haces o ves u oyes o tocas, remitiéndonos a la realización de su naturaleza, de mi naturaleza, a la sensorialidad y por extensión al cuerpo cosmos búdico. Reconozco que hay que volverlo a escuchar y pensar un poco. Sin embargo, los más experimentados lo reconocerán sin esfuerzo. Y ahora, cuando queráis, pues comentáis o preguntáis. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Cuántos son? 28. Pero no sé si están. Porque no dicen nada. Creo que no. Socan dice que no sabe si estáis, porque no decís nada. Si estáis o sois, o hay alguien más por ahí. Eso sí. No sé. O sea que sí, hay alguien. Miguel, Chile, Miriam, María Jesús, Salomé, Caso. Eh, 5. Gaso. Cuesta subir el coche. Tiene que subir solo, no tienes que subirle tú. Árbol, sago, tomino, ven, sin gaso. Sin cae gaso. T. En el tren soto se contempla el ayuno. No, Suso gaso, Arquímedes gaso, mucho. La realidad es lo que se experimenta, o dicho de otra forma, de lo que no se es consciente no existe. contesto antes o completo. Un poco la pregunta sobre el ayuno. Buda, durante un tiempo, siguió el camino de la ascética, que era el que utilizaban, y de poca se muere. Cuando salió con ayuda de aquel estado, dijo, hay que huir de los extremos, hay que estar fuertes para seguir el camino. Entonces, es recomendable la austeridad, comer 2
de 3, pero no el ayuno. Eventualmente puede ser útil para la salud, pero solo eventualmente. La segunda pregunta es, ¿la realidad es lo que se experimenta o dicho de otra manera, ¿quién experimenta? de lo que no es consciente no existe? No, eso es De lo que no se es consciente. un barullo, es eso. A ver cómo desenredamos la madeja. ¿Quién es el que hace conscientes las cosas? ¿Una conciencia condicionada? Porque si es una conciencia condicionada es el ego y entonces estamos entrando en el terreno del deseo o de la ilusión. Por lo tanto, las traducciones son irreales, interesadas. Por lo tanto, solo una conciencia liberada del ego en el momento, es decir, una conciencia liberada momentáneamente, no hablemos de liberada para siempre, eso no existe en el Zen, somos seres humanos, con manchas, solo una conciencia liberada puede percibir directamente, sin el intermediario ego. Entonces lo que percibe, lo que experimenta, es fiable, podríamos decir. Sin embargo, contesto tu tercer matiz, no todo lo percibido tiene forma. No todo lo que nos enseñan los sentidos es conscienciable. Es reconocible con la conciencia de la forma y sin embargo es real. Es decir, cuando percibimos conjuntos, ejemplo de un paisaje, estamos percibiéndolo todo. Sin embargo, no estamos separando algo del conjunto. Esa percepción es una percepción global, una percepción de la unidad, de la interdependencia de todas las cosas, etc. Porque no hay selección, porque no hay búsqueda en función de intereses o placer. Esa es una manera de vivir apacible. Es decir, las cosas se manifiestan por sí mismas en la intimidad no subjetiva, sino individual de algo que ya no podemos llamar el sujeto, porque haríamos dualismo. Automáticamente habíamos creado al objeto. Cuando hay fusión entre lo que el ego llama sujeto y un objeto cercano, próximo, cuando hay fusión, no hay diferencias. Pero esto es inexplicable con palabras de diccionario. Por eso el Zen es una experiencia anterior a las palabras. Sujeto, objeto, etcétera, 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 etcétera. ¿Eh? Experiencia. La experiencia de la acción. La experiencia de la sensación. La experiencia del contacto.
la experiencia de situaciones, de conjuntos, sin esquemas previos, sin intermediarios que interpreten, sin traductores. ¿Se entiende? Esto es, dicho de una manera más inconcreta, pero más exacta o más aproximada, la percepción intuitiva. La percepción sin ataduras, la percepción liberada, en una mente transparente. Insisto en que me estoy refiriendo a un instante concreto, no al siguiente. Un instante. El aquí y ahora. Es así como no pueden funcionar los esquemas de previsión o de temor o lo que sea. Es decir, condicionados, kármicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Cuyo gaso, JP gaso, I gaso, amarí gaso, T gaso, amarí. Si el objeto tiene que cogernos por sorpresa, entonces hay que soltarlo enseguida por no convertirlo en objeto, seleccionando con el riesgo de desear que se repita. Claro, todo lo que has explicado pues conduce a la posesión del objeto por parte del ego. Todo lo que no sea posesión, pues sería realidad. Cuando hablamos de un objeto presente, hablamos de una presencia. Es decir, el objeto está presente con su presencia, todas sus cualidades. Lo que llamamos sujeto, al fundirse con él, deja de ser uno de dos, deja de ser un sujeto, es un perceptor, es el contacto, es la acción. Es decir, sujeto y objeto se interpenetran, se confunden, se funden. No confusión en términos de lo erróneo, sino fusión. Se interpenetran, quiere decir, se intercambian, se conocen en el sentido profundo del término. Por eso, la última etapa del Zen es la que estos días pasados he ido nombrando como la impersonalización con respecto a uno mismo. Y eso se transfiere en vivir para el Zen, no vivir para ti ni para otro, sino vivir para el Zen. Vivir para el Zen pues es una cosa excesivamente inconcreta como para
poderlo reconocer como vivir simplemente. Es el vivir ordinario, es la consciencia ordinaria, lo normal, podríamos decir, pero no sometido a las trampas, las sujeciones, las ataduras, los deseos, los vaivenes, las variaciones. Bueno, Muchi ha puesto un interrogante y Julián dice, repite, no se ha cortado. A ver, Muchi, ese interrogante, repite, ¿qué quiere decir? Muchi decía que repitieras qué significa esa interrogación que lee Soken. Alguien que dice que repita, yo no me acuerdo de lo que he dicho. Así que te vuelves mañana o pasado mañana, conectas, descargas y lo escuchas. Julián, no importa, mañana lo vuelvo a ver la charla, Gaso. Y Muchi es un error, Gaso. Ya era un emoticón, que decís vosotros. No. Sí, yo digo que sí. ¿Entiendes? Ese es el gran emoticón. Un interrogante. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Cuál? Así no manchamos el momento siguiente con afirmaciones. A eso se refiere la expresión mente transparente. María, Gaso. Esto puede sonar como un salto en el vacío. Pues no, no es así. Quiero decir, si nuestro ego no puede aportar ninguna gran idea sobre el vivir, porque nos desvive, y nuestra naturaleza viene demostrando hace 4.500 millones de años, o así, que sabe lo que hace, al parecer Buda lo percibió y lo transmitió. Entonces, ¿para qué seguir dirigiéndonos por un pensamiento reciente, al fin y al cabo con 30, 50, 70, 80 años? Parece más sabio dejarse dirigir por la sabiduría, es decir, vivir para el Zen, no vivir para esto o para lo otro, o porque esto o porque lo otro. Pero todo esto, claro, les pasa a algunas personas, no tiene por qué pasarles a muchos, les pasa a pocos. Dicho de manera caricaturesca, pues todos los hombres y todos los dioses se les quedan pequeños, todos los medios y todas las culturas pues son muy poca cosa, no satisfacen.
a esa propia naturaleza ávida de realización, de práctica realización. Venga, otra preguntita o afirmación que nos vamos. Bien, pues entonces, hasta el próximo viernes.